Buenas tardes, les damos la bienvenida a la 17ª conferencia de este curso. Presidenta de ALUES, Junta Directiva y Socios de ALUES, y también damos la bienvenida a don Francisco Mendoza Díaz Maroto. Hoy finalizamos el bloque Todo es Cultura, en el que hemos tratado los más diversos temas: medicina, matemáticas, literatura, arte, etc. Y el próximo lunes comenzaremos una nueva sección con el nombre Prensa y Comunicación, que se abrirá con la conferencia La prensa escrita ante los retos del siglo XXI y será impartida por el periodista don Francisco Javier Martínez García, que, como todos ustedes saben, es el director de la Tribuna de Albacete. Decía que en el bloque de Todo es Cultura hemos aprendido mucho de diversos temas, pero en él no podía faltar el lugar que tradicionalmente, hasta la aparición de las nuevas tecnologías, ha albergado todo el conocimiento: el libro. Concretamente, los libros que ama el bibliófilo, y lo haremos de la mano de don Francisco Mendoza, doctor en Filología Hispánica. Dedicado a la docencia hasta su jubilación, ha ejercido su profesión en el Instituto Bachiller Sabuco y la Facultad de Humanidades en Albacete y en el Liceo Español de París. También es asiduo conferenciante y autor de libros y artículos. Don Francisco, estamos deseando escuchar la conferencia cuando quiera. Bueno, pues muchas gracias a todos por venir y muchas gracias a LUEX, a la presidencia, a la junta directiva por invitarme. Y es un placer para mí siempre hablar de libros y encima a gente que sin duda los ama también como yo. Así que un gusto. Buena parte de lo que vamos a contar aquí está en un libro mío que se llama La pasión por los libros, un acercamiento a la bibliofilia, que no estoy haciendo propaganda porque ya está descatalogado, entonces si hay algo de mercado de él es en el mercado secundario, es decir, que yo ya no cobro derechos de autor, pero es un libro que tuvo éxito. Hubo 3 ediciones, en total se vendieron 6.000 ejemplares, que eso para Pérez Reverte es poco, pero para mí es muchísimo. Así que si alguien lo quiere leer, pues está en las bibliotecas, y si tiene muchísimo interés, pues seguro en Internet se puede conseguir también. Bueno, la definición legal del libro es bastante escuálida. Dice que es publicación no periódica de 49 páginas o más. Nosotros estamos acostumbrados, yo creo, a libros un poco más gordos. De todas formas, son muy interesantes también muchas veces para el bibliófilo y para cualquier persona, impresos o manuscritos de menos páginas, incluso de una sola. Concretamente, yo colecciono sobre todo pliegos sueltos, romances de ciego, es decir, impresos de 4 o a veces 2 hojas nada más, o como mucho 8, también son muy interesantes. Bibliófilo evidentemente quiere decir que ama los libros. Lo que pasa es que hay grados en el amor a los libros. El bibliófilo los ama apasionadamente, por encima de casi todas las cosas. Y eso lleva ya pues una cierta psicopatología, podríamos decir. En este libro mío, La pasión por los libros, hay un capítulo que se titula así, Psicopatología del coleccionismo, porque al fin y al cabo la bibliofilia es una variedad, es una especialidad del coleccionismo. Lo que pasa es que hay colecciones de objetos que nos parecen triviales o incluso ridículos, y en cambio el coleccionismo, por ejemplo, de cuadros o de libros, pues nos parece que es como más noble, ¿no? Yo creo que sí que lo es, pero vamos, se puede opinar de otra manera. Realmente somos un poco frikis los bibliófilos, como todo coleccionista apasionado, y somos, podría decirse, hoy día hay que decirlo todo en inglés para que se entienda, junkies de los libros. El bibliófilo ama los libros, pero no todos ni con la misma intensidad. El bibliófilo, por supuesto, tiene libros normales, es decir, ensayo, poesía, teatro, novela. Tiene también, por otra parte, libros profesionales, dependiendo de su profesión, pues tendrá
de medicina, de derecho, de filología, etc. Luego tiene en tercer lugar la metabiblioteca, lo que podríamos llamar la metabiblioteca, es decir, los libros sobre libros. Y eso es importante porque el bibliófilo no solo colecciona libros, sino que también investiga sobre ellos, sobre todo si es de un poco de la variedad mía, es de bibliofilógrafo. Esta es una palabreja un poco rara y demasiado larga, que creo que la he inventado yo, y que designa al bibliófilo que, además de coleccionar libros, los ficha, los cataloga minuciosamente, los estudia y, a ser posible, publica estas descripciones y estos estudios, a ser posible. Y por último, en cuarto lugar, serían ya los libros de bibliófilo propiamente dichos, que básicamente son de tres tipos: antiguos, raros y curiosos. Veremos que hay algunas variedades más, pero básicamente serían esas modalidades con ciertas subdivisiones y que desde luego pueden combinarse entre sí. Normalmente la gente tiende un poco a confundir libro raro o un libro antiguo y con valioso, pero realmente son tres categorías diferentes que el bibliófilo nunca confundirá. Hay libros, por ejemplo, del siglo XV, es decir, incunables, que no son nada raros. De algún incunable se conservan en todo el mundo más de 1000 ejemplares. Eso evidentemente no es un libro raro. Por ejemplo, la Crónica de Nuremberg, el Liber Chronicarum de 1493, se conservan más de 1000 ejemplares. Y sin embargo, bueno, y aunque no sea raro, es hermoso, es valioso. Y desde luego si quisiéramos comprar un ejemplar completo y en buenas condiciones, nos costaría a lo mejor 200 o 300.000 euros. No sé si ustedes tienen esas cantidades así disponibles. Bueno, cuanto más caro es un libro en su origen, mejor se conserva. Raro, se ha dicho humorísticamente que raro es el libro que no corro el riesgo de encontrar y que si lo encuentro no puedo permitirme comprarlo. Es una manera un poco humorística de definirlo, pero es cierto. Vamos, será el libro del que se conserven pocos ejemplares o a lo mejor uno solo. Pero como digo, si un libro es caro en origen, cuando sale, cuando se publica, se conserva mejor, porque normalmente, claro, lo compra alguien que tiene dinero, primero, y en segundo lugar, pues suele tener cultura y suele tener aprecio por los libros y lo conserva bien y se conserva a lo largo de los siglos. Por ejemplo, la Biblia de Gutenberg. Se conocen mal, pero los primeros tiempos de la imprenta, pero bueno, parece que se hicieron unos 145 ejemplares en papel y 35 en vitela, es decir, en pergamino fino, y de esos han llegado a nuestros días unos 50 ejemplares relativamente completos y una serie de fragmentos. Eso es una proporción desusada, es decir, lo normal es que se conserven, sería que se conservaran muchos menos, pero es que la Biblia de Gutenberg fue cara desde el principio. Por cierto, que llevan ustedes un rato viendo eso de ahí. Si yo les pregunto, ¿eso es un impreso o es un manuscrito? Pues cualquiera de las respuestas que den es correcta. Es una página de la Biblia de Gutenberg impresa, pero es que los impresos desde el principio intentaban parecerse lo más posible a los manuscritos y aunque fueran impresos, solían tener alguna parte, por ejemplo, las capitulares, las capitales, es decir, la letra inicial de capítulo, solía dejarse en blanco, un espacio en blanco, para que luego el rubricador, que iba a continuación del impresor, la hiciera a mano, más o menos artística, más o menos trabajada, según el dinero que quisiera gastarse el comprador. Es decir, que junto al taller de imprenta solía haber
Estaban bastante organizados los primitivos, no se crean ustedes. Solía haber un rubricador o varios rubricadores que, con arreglo al dinero que estuviera dispuesto a gastarse cada comprador, pues le hacían el trabajo más fino o más vasto, más barato, ¿no? Entonces, este es un ejemplar de la Biblia de Gutenberg que está en la British Library y que, como ven, tiene unas capitales guays, sobre todo esa de ahí de la izquierda, pero no lo veo. Sí, por ahí, bueno, pues esa, y luego ven que hay una serie de orlas por aquí muy finas, muy bien hechas, con pajaritos, con hojarasca y tal. Esto no es lo más normal. La mayoría de los ejemplares de la Biblia de Gutenberg que han llegado a nuestros días pues tienen una decoración más pobre porque los compradores pues no se pudieron o no se quisieron gastar tanto dinero. Se preguntarán ustedes quizá cuál sería la Santísima Trinidad de la bibliofilia, quiero decir, los 3 libros más codiciados por los bibliófilos. Pues esto lo han intentado responder algunas personas más listas que yo, y la Santísima Trinidad sería justamente esta, la Biblia de Gutenberg, la Princeps del Quijote, Princeps o edición Príncipe, quiere decir la primera de una obra. Y, en tercer lugar, el First Folio de Shakespeare, es decir, la primera edición en formato folio, es de 1623, donde están la mayor parte de las obras teatrales de Shakespeare. No su poesía, pero la mayor parte de las obras teatrales. No son libros, estos 3 libros no son propiamente raros. Del First Folio se conocen unos 240 por ahí, son muchísimos, lo cual no quiere decir que sean baratos. Cada uno puede costar perfectamente 4 o 5 millones de libras esterlinas, perfectamente. Luego estaría la Biblia de Gutenberg, ya he dicho que son unos 50 ejemplares conocidos más una serie de fragmentos. No hay, que yo sepa, ningún ejemplar en manos privadas y, por lo tanto, por muchos millones que tenga alguien, no puede comprar un ejemplar de la Biblia de Gutenberg, salvo que apareciera por ahí alguna en un sitio raro, que siempre es posible, pero no es fácil, no es probable. Y en cuanto al Quijote, la Princeps del Quijote, se conocen 26 o 27 ejemplares en todo el mundo, de los cuales solo uno está en manos privadas. Yo lo he tenido en mis manos, no es mío por supuesto, yo lo he tenido en mis manos en el Cigarral del Carmen de Toledo, es de Javier Crae, no el cantante que murió, sino su primo el Rico, que tiene la mejor biblioteca privada de España en Toledo, en el Cigarral del Carmen, y ahí tuve la suerte de que nos invitara una amiga mía y a mí hace unos años, y allí tuve en mis manos el único ejemplar de la Princeps del Quijote que está en manos privadas y que costó varios millones de dólares hace un montón de años cuando se subastó en Nueva York. Ahora costaría muchísimo más. Bueno, vamos a cambiar ya la siguiente. Esto es una relación, esto es un ejemplo de cómo a veces un libro es raro planificadamente. O sea, la mayoría de las veces la rareza de un libro, el hecho de que se conservan pocos ejemplares o uno solo a veces, normalmente es por razones accidentales. Pero a veces la rareza es buscada, planificada desde el principio. Este es un librito, como ven ahí abajo, de 1898, relación del caso famoso acaecido en esta ciudad de Sevilla a un duque y a un marqués, bibliófilos recalcitrantes y tal. Y el autor es, con seudónimo, reconocerán ustedes perfectamente, el caballero del Verde Gabán y su hijo, don Lorenzo de Miranda, que son personajes del Quijote. Entonces, el duque y el marqués eran 2 hermanos gemelos que nacieron en Jerez de los Caballeros, no de la Frontera, sino de los Caballeros, en 1852,
y que andando el tiempo se hicieron bibliófilos los dos, aunque de distintas especialidades. Mejor así, mejor así. El duque de uno de ellos tuvo el título de duque de Cerclaes y otro el de marqués de Jerez de los Caballeros, marqués de su pueblo. Y vivían en Sevilla y tenían una tertulia con algunos prohombres de la ciudad, algunos amigos, y estos amigos decidieron, con cierto atrevimiento yo creo, fueron un poco imprudentes, gastarles una broma a sus amigos, al duque y al marqués, a los dos hermanos bibliófilos. Y entonces se inventaron un folleto, lo fabricaron, es decir, hicieron una falsificación. Concretamente, esto es un facsímil, pero vamos, lo que falsificaron fue esto, un folleto, crisol de la verdad, luz especulativa, bueno, etcétera, etcétera. Esto presuntamente impreso en Córdoba en 1842. La broma tiene lugar en 1898, es decir, que tampoco se fueron muy lejos, porque claro, si hubieran sido más ambiciosos en la falsificación no hubiera colado. Pero siendo una de 60 años antes y tal, y estando muy bien hecha, pues sí que podía colar y coló. Solamente hicieron 7 ejemplares de este folleto, bueno, no de este, sino del original. Esto ya he dicho que es un facsímil. Y se las arreglaron para que sendos ejemplares de esos 7 aparecieran, uno en Madrid y otro en Lisboa, y entonces cuando a la vuelta del verano de 1897, se reunieron en la tertulia en Sevilla, los dos hermanos y sus amiguetes, pues los dos hermanos se llevaron la sorpresa de que cada uno había comprado un ejemplar de un folleto que le interesaba mucho y que no lo conocía de nada, le parecía rarísimo, bueno, y tan raro que era. Y entonces sus amigos les descubrieron la superchería. Claro, que le hagan eso a un bibliófilo que se las da de experto y que lo eran los dos, pues a uno no le sentó mal, uno se rió y tal, pero el otro no se rió del todo, no le hizo demasiada gracia. Pero vamos, yo lo pongo como ejemplo de que a veces la rareza es premeditada, es buscada. Se han llegado a hacer ediciones de 2 ejemplares nada más, o sea que todavía se puede mejorar esto de los de 7. Otros factores que intervienen en la rareza de los libros puede ser el tipo de usuarios. Por ejemplo, las cartillas de aprender a leer, veremos después una, por el tipo de usuarios, porque los niños, primero, eran muy baratas y segundo, los niños las manejaban pues con muy poco cuidado. Todos ustedes tienen niños o hijos o nietos o niños cerca y lo saben. Bueno, dentro de la rareza hay grados y no podemos extendernos mucho en esto, pero un caso muy curioso es este que tenemos aquí. Es la Biblia traducida al valenciano por un hermano de San Vicente Ferrer, que se publicó en Valencia en 1478 y que la Inquisición a finales del siglo XV la mandó recoger y la mandó quemar, y quemaron toda la edición, menos un ejemplar que se conservaba en Estocolmo, en la Biblioteca Real de Estocolmo, y que resulta que en 1697 se quemó también porque hubo un incendio, se quemó junto con muchos más libros. Entonces no quedaba ninguno al parecer. Sin embargo, en el archivo de la Catedral de Valencia se descubrieron las 4 últimas hojas de un ejemplar y luego 3 de ellas no se sabe qué pasó con ellas, de manera que hoy día, desde principios del siglo XX, lo único que se conserva es esta última hoja en la Hispanic Society de Nueva York, que afortunadamente, si solo se tiene que conservar una hoja de un libro, debemos rezar para que sea la última, porque es la que tiene el colofón y por lo tanto los datos de dónde y cuándo está impreso y todo eso. Pues ahí lo dice, ahí abajo. Así que este es un caso de un libro, una edición
de la que no se conserva un solo ejemplar, sino solamente una hoja de un ejemplar. Bueno, este es un caso curioso también. Esto es un cuaderno de alcabalas. Las alcabalas eran más o menos como el IVA del siglo XV, XVI, más o menos. Entonces se publicó un cuaderno de alcabalas en época de los Reyes Católicos, que se promulgó en unas Cortes de 1484. Se conocían varias ediciones, pero se suponía que tenía que haber una anterior. Y sí que la había, y apareció en Albacete, precisamente. Hace unos 10 años me llamó una vez Luis Guillermo García Saúco, todos ustedes lo conocen, de Paco, que el Ayuntamiento del Bonillo ha depositado en el Archivo Histórico Provincial unos documentos antiguos, que me parece una excelente idea para que se conserven allí mejor, sin perder la propiedad en depósito, y entre ellos hay una cosa que yo creo que es un incunable. ¿Cómo es? Me lo describió y efectivamente yo me puse a investigar, lo identifiqué y a la mañana siguiente ya de visu, efectivamente, era esto. Después de 500 y pico años apareció este ejemplar único, que además está completo y que se conservaba en el Bonillo. Imagínense ustedes, qué sitio más poco esperable, ¿no? Más inesperado. Y está impreso además en Huete. Huete saben que es un pueblo de la provincia de Cuenca, donde no es lógico que hubiera habido imprenta incunable. Sin embargo, la hubo, aunque solamente produjo 4 libros, porque ahí vivía el doctor Díaz de Montalvo, era ya muy viejecito, era el mejor especialista en Derecho de España en la época de los Reyes Católicos, y entonces, en vez de ir el doctor Díaz de Montalvo a un sitio grande donde hubiera imprenta, fue la imprenta a Huete. Esto es muy normal en la época incunable. Los impresores, la mayoría de ellos eran itinerantes, cargaban sus bártulos en un vehículo y iban a donde hiciera falta, donde se requiriera su trabajo. Entonces, ahí tienen ustedes además una inicial, una capital, que en este caso no está hecha a mano, sino que está hecha es un taco. Normalmente son silográficas, pero en este caso es metálica, y en realidad es una P. Lo que pasa es que como tiene el rabo de abajo muy cortito, pues aquí se reutiliza como D. Y es un retrato de los Reyes Católicos, lo que hay ahí. Hace años publicamos en el Instituto de Estudios Albacetenses, con una introducción mía bibliográfica y de Aurelio Pretel, histórica, un facsímil de este, o sea que lo pueden ustedes ver. Bueno, y saben ustedes que se considera que el primer libro impreso es la Biblia, la famosa Biblia de 42 líneas, la B42 decimos abreviadamente, tiene así, parece, suena como a bombardero, algo así, ¿no? La B42. Pero realmente Gutenberg tuvo que ejercitarse antes en cosas más cortitas y más sencillitas. Efectivamente, lo primero que imprimió Gutenberg tuvieron que ser bulas, por ejemplo, o calendarios, o esto que tenemos aquí, está en el Museo Gutenberg de Maguncia, es un cachito de papel de octavilla o menos, y es un fragmento del Sibyllenbuch, o sea, del libro de las Sibilas, que tendría, si estuviera completo, bueno, hay ediciones que se conservan completas, unas cuantas hojas nada más. Esto es solamente un cachito que apareció al desmontar una encuadernación, y es posible que esto sea el trozo impreso más antiguo que se conserva. Se han hecho pruebas con carbono 14 y parece que es de hacia 1452-53. La Biblia de Gutenberg es del 54-55, más o menos. Otra cosa que salió en una encuadernación, y en este caso me salió a mí, afortunadamente, fue esto.
esto que tenemos aquí es medio pliego en prosa, pero que tiene algunos fragmentos en verso, y que es el testamento de nuestro Señor. Esto no se conocía hasta que no apareció este trozo, ya digo, más o menos la mitad, es muy chiquitito, es en tamaño 16avo, pues no se conocía, pero sí se sabía, estaba prohibido en los índices. Los índices de libros prohibidos y expurgados mencionan un testamento de nuestro Señor que yo creo que es este. Entonces apareció en varios trozos, lo pudimos reconstruir, estas 4 hojas. Esto de aquí abajo es un segundo ejemplar, que está conservado menos todavía, pero vamos, esto era frecuente, que en un mismo pliego se imprimieran 2 ejemplares iguales. Era una práctica muy habitual. Bueno, también alguna vez han aparecido barajas en encuadernaciones, como esta, por ejemplo, desgraciadamente no es mía, y el amigo que la tiene ni me la vende, ni me la cambia, ni me la regalan. Eso ya sería un rasgo de amistad verdaderamente notable. Una baraja del siglo XVI, como esta, que es de Toledo, 1584, es más rara que un perro verde. Vamos, eso es prácticamente imposible que haya llegado a nuestros días, como no sea así. O sea, es que los antiguos eran ecologistas, no sabían que eran ecologistas, pero lo eran. O sea, el reciclaje, la reutilización y todo eso, que ahora algunos se creen que lo han inventado ellos, con toda la ignorancia y la buena voluntad, pero la ignorancia también, pues está inventado desde las momias egipcias, etcétera, etcétera. Entonces, este pliego de baraja y este otro, el anterior estaba, como han visto, coloreado, se coloreaban a mano con los dedos, era una cosa digital. Pues este otro, en cambio, no está, es también de Toledo y debe ser de por ahí también 1584. Esta es la famosa bula de Rodrigo de Borja. Esto también es un caso curioso. Bueno, Rodrigo de Borja era en este momento cardenal, todavía no había llegado a Papa, Alejandro VI. En 1492 subió al trono pontificio y hasta 1503, que murió o lo mataron, pues fue Papa. O sea, justamente cuando el descubrimiento de América y la partición, ya saben. Entonces, esta es muy curiosa porque el material de esta bula, que parece que es de 1473, es un misterio, no se encuentra en ningún impreso anterior ni posterior. Y eso es muy raro, vamos, muy raro. No está utilizada. Si se fijan aquí, sí, lo ven, ¿no? Lo que señalo. En ese espacio en blanco iría el nombre de la persona que ha comprado la bula, pero en este caso este ejemplar no lo vendieron. Este era ejemplar único, conocido, que lo tenía un bibliófilo alemán, Viktor Klemperer, que vivía en Dresde, y Dresde, saben ustedes que fue una ciudad muy castigada por los bombardeos aliados. Y en uno de esos bombardeos, pues la biblioteca de este hombre se destruyó. De manera que el único ejemplar conocido se destruyó. Sin embargo, hace unos años, en la Catedral de Segovia, entre los incunables de la Catedral de Segovia, se descubrió que en el cartonaje de la encuadernación de 2 de ellos había varios ejemplares de la famosa bula de Borja, así que a ver si mi amigo Fermín de los Reyes la acaba de estudiar y la publica. Realmente lo que hizo, de lo que se trataba, era de mandar a Rodrigo de Borja a España a recaudar dinero con esta bula. O sea,
el objetivo era claramente económico. Salía en la serie Isabel, si ustedes la vieron, salía este buen hombre, iba a decir. Bueno, era regular. Bueno, puede ocurrir también que de un libro se conozca un solo ejemplar, pero esté incompleto. Es lo que pasaba con la primera edición auténtica de la segunda versión de la Celestina. Saben ustedes que la Celestina primero salió con 16 actos y luego Rojas la amplió a 21. Entonces está la comedia de 16 y la tragicomedia de 21. Y hay varias ediciones presuntamente de Sevilla 1502, pero son todas ellas falsas, quiero decir falsas en cuanto al colofón. Aunque el colofón dice Sevilla 1502, no es real. La primera edición de verdad auténtica de la tragicomedia es la de Zaragoza 1507. Como digo, se conservaba un solo ejemplar falto de las primeras 4 hojas y hace años precisamente Javier Crae tuvo la suerte de encontrar, y tuvo el dinero de pagar la elevada suma que le pidieron en Londres por el primer ejemplar completo, que es este, de la Celestina de 1507, Zaragoza, ya completa como tal tragicomedia. Este también es un caso especial. Esto es lo más antiguo que tenemos de la imprenta americana. La imprenta llega a América por obra de Juan Kronberger y sus ayudantes, que era Kronberger era de origen alemán, era el mejor impresor de Sevilla, y le encomendaron que llevara la imprenta a América, y él mandó a Juan Pablos, que era un operario suyo, allí con los Trebejos, y allí se estableció la primera imprenta americana. Parece ser que el primer que existió un impreso de 1539, pero hoy por hoy no se conoce ningún ejemplar. Entonces lo más antiguo que tenemos son solamente 4 hojas del manual de adultos de 1540, y este es precisamente el colofón. Está en la Biblioteca Nacional, en la caja fuerte, donde se conservan los ejemplares más valiosos. Ahí abajo, no sé si alcanzan a leer: imprimióse este manual de adultos en la gran ciudad de México por mandado de los reverendísimos señores obispos, etc. Diciembre, a 13 días de diciembre de 1540. Esto es la portada de un impreso americano. Bueno, se les llama a los impresos americanos, es decir, de México y de Lima solamente hay, del siglo XVI, se les suele llamar incunables americanos. Es una extensión un poco discutible del término incunable, pero bueno, se les llama así, y son especialmente valiosos y apreciados los que están en lenguas indígenas americanas, como este que está en náhuatl. Y este también era un libro preñado. Este también en el cartonaje tenía fragmentos, cuartos de hoja de otro libro, y se pudo reconstruir esta hoja completa y trozos de alguna más de una edición seguramente desconocida, o por lo menos que yo sepa, de un libro litúrgico de hacia 1572. Bueno, un caso curioso en cuanto a la rareza, estamos todavía con la rareza, es el de un libro del que se conozca un solo ejemplar, por lo tanto se considere único, pero luego aparezca un segundo y luego un tercero, un cuarto, tal, así hasta más de 100. Eso ocurrió con el Processionarium Ordinis Praedicatorum, que es el primer libro español que tiene música notada, 1494, Sevilla, y resultó que es que pues lo habían mandado imprimir los de la Orden de Santo Domingo, los dominicos, y entonces
como eran gente poco higiénica, hacían así. Entonces se iban llenando de mugre los ejemplares. Entonces, pues no les preocupaba. Como tenían muchos, pues cuando ya la mugre era demasiado escandalosa, entonces lo guardaban, no lo destruían, guardaban el ejemplar en un arcón y sacaban otro limpio, nuevo, y ya está. Y se descubrió ese arcón a principios del siglo XX y por eso un libro era hasta ese momento único, pues pasó a ser un libro muy corrientito. Se vendía a unas 100 pesetas hace un siglo, se vendía a unas 100 pesetas el primer incunable español con música anotada. Bueno, y todos aspiraríamos, todos los bibliófilos, aspiraríamos a tener manuscritos con pinturas, manuscritos serían en principio medievales probablemente o renacentistas, pero claro, si alguna vez se pusiera en venta alguno de ellos, sería a unos precios que no están al alcance de este modesto bibliófilo de provincias. Como mucho, a lo mejor un libro de horas, pues todavía, pero un libro de horas como mínimo en nuestros días por debajo de los 30.000 euros no se puede comprar. Entonces, los únicos manuscritos con pinturas que están al alcance de un bibliófilo normal hoy día son estos. Esto es una especie de devocionario de etíope, iba a decir abisinio, etíope, más bien, ¿no? Que están hechos en pergamino, es decir, están en vitela y tienen pinturas. Ahí tienen ustedes, eso sería la última cena, parece ser, ¿no? Y desde luego la uña pintada no es mía, les puedo asegurar. Entonces, estos serían los únicos que podrían estar al alcance de un bibliófilo normal. Bueno, cuando uno recibe un libro que ha comprado y que previamente ha pagado, muchas veces se lleva una sorpresa desagradable porque el libro tiene algún defecto que no estaba en el catálogo. Otras veces, sin embargo, se lleva una pequeña alegría, aunque a veces la alegría pues dura poco en casa del pobre. Yo me encontré con este manuscrito que había comprado y vi que ahí decía, bueno, este es el sello real en cera, entonces está protegido por un cachito de papel cosido, entonces ahí debajo está parte de la firma, ahí dice Francisco de Quevedo, por Chanciller Francisco de Quevedo, y aquí también lo mismo. Entonces yo pensé, carape, pues una firma de Quevedo. Luego ya lo investigué, comparé la letra con manuscritos autógrafos de la Biblioteca Nacional y tal, y da la impresión de que se trata de un homónimo, es decir, debía haber más de un... La verdad es que la cronología coincide, porque esto es de 1630 y tantos, es decir, que podía haber sido que Quevedo, el bueno, que no era muy bueno tampoco, estaba vivo en aquel momento. Así que me temo que no es el Quevedo que me gustaría que fuera. Los manuscritos, sin duda, más interesantes son los literarios y concretamente este es un manuscrito inédito, además está en versos, y venís, oh niño y Dios, a meter paz en la tierra, etc. Este otro es posterior, este es del siglo XVIII, pero es muy interesante porque trata de las marcas de los últimos espaderos toledanos que están... Esto existe impreso y existe también este manuscrito. Y yo no sé, todavía no he llegado a dilucidar si esto copia el impreso o el impreso copia a este manuscrito. No he llegado a una conclusión definitiva, sigo con ello. Una de las marcas que viene aquí, no veo el puntero, bueno, la cuarta
Antonio Ruiz, se menciona en el Lazarillo de Tormes como espadero célebre. Existen también, ustedes lo saben, los libros silográficos. Son mucho más raros que los incunables. Libro silográfico, silos quiere decir madera en griego. Entonces, silográficos eran los precedentes, los precursores de los libros tipográficos, es decir, de tipos móviles. Estos eran de tipos fijos, es decir, los libros silográficos, como ven ustedes, son todo imagen, salvo unas filacterias que hay aquí, que tienen texto, pero todo el resto es imagen. Los más típicos son las Biblia Pauperum, es decir, las Biblias de los pobres, que estaban dirigidas al público analfabeto, que eran la inmensa mayoría. Bueno, yo creo que podemos pasar a los libros antiguos, que todavía no habíamos llegado. No hay acuerdo sobre qué se entiende por libro antiguo. Los libreros, barriendo para adentro, pues hablan de 100 años. Un libro de más de 100 años es antiguo. Los bibliógrafos no es un concepto que les interese demasiado, y entonces, pues bueno, da igual. El caso es que la antigüedad no es un valor absoluto, es un valor relativo, y también es cierto que hay épocas especialmente brillantes y también épocas de decadencia en la historia de la imprenta. Entonces, la época incunable normalmente es brillante, los primeros años del siglo XVI también, luego ya la cosa se va estropeando, el siglo XVII es horrible, y en cambio en el XVIII ya empiezan otra vez a mejorar las cosas, mejor papel, mejores tipografías, mejores grabados, etcétera, etcétera. Y, a ver, bueno, no. Ahora vamos para atrás, mejor. Estoy haciendo al revés. No sé cómo funciona el invento este. Va para adelante y yo quería ir para atrás. Sí, no, empezamos otra vez y... Y vamos a ir y vamos a meter el acelerador. Bueno, vamos a pasar a los libros curiosos. Curioso es el libro pues del que se ha escrito poco o que tiene alguna característica especial. Por ejemplo, este se titula Pepografilogía o Tratado de cierta especie de escritura gráfico-natural. Bueno, si lee uno el título completo no sabe de qué va. Yo he leído el librín, he tenido la santa paciencia de leer el librillo, tampoco es muy largo, y resulta que al final de lo que habla este hombre es de los melones escritos, que parece ser que son los melones de piel de sapo, parece ser. O sea, había gente que tenía mucho tiempo libre y claro, no había televisión, ni internet, ni etcétera, etcétera. Entonces se tenían que entretener en algo. Además, este es raro porque está impreso en Écija, que es una plaza poco habitual. Este es de finales del siglo XVIII. También hay libros curiosos por el idioma en que están escritos. Por ejemplo, Historia Domini Quixoti Manchegui, traducta in latinem macaronicum per Ignatium Calvum, curam missae et ollae. O sea, esta es la traducción del Quijote al latín, pero no al latín serio, sino al latín humorístico, el llamado latín macarrónico,
¿Y esto cómo nació? Pues porque este Ignacio Calvo, que era un chico espabilado, pero hijo de padres pobres, era de un pueblo de Guadalajara, estaba a finales del siglo XIX en el seminario de Toledo y hizo una pequeña gamberrada, pequeña. Y entonces lo iban a expulsar. Y él veía que, claro, su futuro se iba al garete. Así que pidió que le conmutaran la pena. Y entonces el rector dijo, bueno, venga, Calvo, te voy a conmutar la pena. Me vas a traducir al latín una obra clásica de la literatura española. Vale. Y entonces como era un cachondo, pues se puso a traducir el Quijote, pero no en serio, sino en broma. Entonces empieza, in unos lugares manchegos pro cuyus nomine non volo calentare cascos, de cuyo nombre no quiero acordarme, vivebat facit paucum tempus quidam fidalgus deis quiavent lanzan in astillerum adargan antiquam rocinum flacum et galgum, el galgo corredor lo desarrolla mucho, et galgum qui currebat sicut anima quae llevatur a diabolo, dice, el que corría como alma que lleva al diablo. Pues eso hizo el amigo. Y esto se publicó en 1905, es decir, cuando el centenario, uno de los, el anterior al nuestro, de la primera edición del Quijote. Esto es un ejemplo de libro objeto. Esto es un kitab, kitab en árabe quiere decir libro, y esto es etíope, y esto va doblado, es un pergamino, una tira larga de pergamino con unas fórmulas más o menos cabalísticas, doblado y luego metido en esta especie de estuchito de cuero que se podía llevar así colgado del cuello. Y en España tenemos una cosa parecida, que es esto. Esto, si ustedes lo ven, tiene más o menos el tamaño de mi pulgar, y estos son lo que se llama unos evangelios chicos, también se llaman nóminas. Esto aquí dentro va un librín muy chiquitito, como ven, y con letra diminuta, y además está en latín. O sea que esto no era para leerlo, sino para proteger. Esto se les podía poner a los niños en sus ropitas, o también los había para adultos. Carlos V llevaba colgada una cosa esta más lujosa, evidentemente, pero sí. Esto es del siglo XIX, o sea que ya ven ustedes cómo los etíopes y nosotros no somos tan distintos, aunque lo pueda parecer. He olvidado decir también que antes, en los libros curiosos, pues una de las posibilidades es que tengan una forma especial, como este que tiene, bueno, esto es una reproducción. Esto es reproducción de un manuscrito de la Biblioteca Nacional de París que tiene forma de corazón, el original. Esto evidentemente es una reproducción. Y también he puesto ahí, no sé si alcanzan a verlo, es reproducción de un grabado incunable. Se hizo un viaje desde Maguncia, la cuna de la imprenta, hasta Tierra Santa, y entre los que iban en el viaje había un pintor y dibujante, que fue dibujando vistas de las ciudades por las que pasaban. Y esto es una vista de Venecia que figura en el libro, en el viaje a Tierra Santa. Existe traducción al español. Esto es una edición de la Utopía de Tomás Moro, que si no la han leído les recomiendo que la lean en español. Vamos, el original está en latín, porque es un libro interesantísimo, curiosísimo. Aquí es donde se inventa el comunismo. No estoy haciendo yo propaganda del comunismo, digo que aquí se inventa porque en esa isla imaginaria, utopía, pues no existe la propiedad privada, todo el mundo contribuye con su trabajo sin distinción de clases sociales, el hierro es el metal apreciado y en cambio con el oro se hacen las cadenas de los esclavos, en fin, es raro. Y luego, bueno, y no sé si atreverme a decirles lo que hacen los novios.
Esto es una edición de la Utopía, no es muy especial, de Ámsterdam, 1631. Yo tuve hace 2 o 3 años una experiencia agridulce porque se subastaba en Madrid la primera edición de la Utopía de Lovaina, 1517, y yo, ingenuo de mí, a pesar de mi provecta edad, pues pensaba que tenía alguna posibilidad de conseguirla, porque el precio de salida eran 700 euros. Entonces yo empecé a pujar por teléfono y claro, aguanté poco rato, porque al final se remató en 70.000 euros, más las comisiones y tal, total unos 14 millones de pesetas. Evidentemente me quedé un poco frustrado, pero así es la vida, ¿no? Bueno, esto de lo de la izquierda lo tendrán que mirar ustedes así, torciendo la cabeza, es mi ex libris, que está sacado de un libro de horas de finales del 15. Es un tipo que está ahí leyendo y me parece a mí que representa un poco lo que puede ser el bibliófilo. Esto es una bula. Esto de aquí abajo es la firma del confesor de Isabel la Católica, fray Hernando de Talavera, y esta bula no se llegó a, ya veis que está ahí en blanco, no se llegó a usar, pero estas cosas son de lo más raro que hay, solo se conoce otro ejemplar en el mundo. Esta es otra bula que posiblemente tenga algo que ver con la rebelión de Lutero. Es de 1517 y saben ustedes que es el mismo año en que Lutero fijó las famosas 95 tesis en la puerta de la Catedral de Wittenberg. Y en esta bula se encomienda, bueno, se trataba de recaudar dinero para construir la Catedral de San Pedro, la Basílica de San Pedro. Y se la encomendó el Papa a otra orden distinta de la de Lutero. A lo mejor, si se lo hubieran cargado a los agustinos, pues Lutero no había liado la que lió, no lo sé. En fin, esto es una hipótesis mía. Esta es otra bula preciosa, también aparecida en el cartonaje de una encuadernación, es de Sevilla hacia 1525. Y esto es lo que decíamos antes, de que hay libros libros o impresos más pequeños que por el tipo de usuarios pues es muy difícil que lleguen a nuestros días, porque primero son muy baratos, hemos dicho que si son caros al principio se conservan mucho mejor, y el tipo de usuarios ciertamente pues son poco cuidadosos, los niños. También los bibliófilos amamos los libros, las primeras ediciones, los ejemplares dedicados, los que tienen pedigrí. Este es el discurso de ingreso de Benjamín Palencia en la Real Academia de Bellas Artes, y este es un ejemplar dedicado por él a Joaquín Vaquero, con gran afecto, de El Amigo. Bueno, tiene alguna falta de ortografía, pero bueno. Y tiene ahí un dibujito abajo, la verdad es que no se esmeró demasiado, pero no deja de ser un original de Benjamín Palencia. El otro día, el lunes pasado, veíamos el David de Miguel Ángel y decía aquí el doctor, que es experto profesionalmente en el tema, era un pene de andar por casa. Este es un pene de sacar en procesión. Concretamente es el cortejo de Príapo, y lo he puesto no por motivos sexuales, sino porque es un ejemplo, es un bellísimo ejemplo de grabado ya de finales del 15. Esto pertenece al Sueño de Polifilo, o dicho en cristiano, la Hipnerotomaquia Polifili, que tiene unos grabados, como ven, bellísimos, finísimos, que todavía hoy no se sabe quién los hizo, y ya ven que aunque eran primitivos, pues alcanzaban unas altas cotas de belleza. También son muy apreciados los mapas antiguos. Este concretamente
es un mapa coloreado a mano que está en una edición incunable de Ptolomeo, de la geografía de Ptolomeo, y son objeto a veces los mapas de robo en las grandes bibliotecas. Este concretamente fue robado de la Biblioteca Nacional por un tipo que era uruguayo, me parece, luego lo descubrieron ya cuando estaba en su país. Tenía un largo historial de estas fechorías y que afortunadamente se pudo recuperar. Esto es una hoja, también salvada de una encuadernación, del primer incunable español con grabados, el Fasciculus Temporum de Werner Rollewink, de Sevilla, 1480, como ven con algún grabado por ahí. Este es un ejemplo de cómo algunos grandes pintores han sido también ilustradores de libros. No sé si alcanzan a ver ahí una H. Ay, ya me he pasado. Bueno, era HH, o sea, Hans Holbein, las iniciales de Hans Holbein, el joven, y este otro, sí, ahí, es la portada de un magnífico libro, porque además el impresor es Frobenius, Johann Froben, y tiene también un opúsculo de Erasmo dentro, o sea, es fruto del esfuerzo de 3 grandes genios de la época. También pintores modernos, como Juan Gris, por ejemplo, hizo esta cubierta. La cubierta es lo de fuera. Muchas veces a esto se le llama portada, pero realmente es la cubierta. Y hizo esta cubierta de un libro de Manuel Machado, Alma y Museo de los Cantares. Este otro es un Miró, es el frontis de un librito de poesía francés. Y este otro es, para que vean, existen también libros de otras civilizaciones. Este es un libro japonés de finales del 17 que reproduce los modelos de las vestiduras y de otros objetos de uso público de la familia imperial japonesa. Estos son 2 kimonos. Son unos libros curiosos los japoneses porque están hechos con papel de arroz y además cada hoja es doble, cada hoja es tal que así. Entonces aquí dentro no hay nada impreso, se imprime esta parte, esta cara y esta otra. Bueno, también están las ediciones de Bibliófilo. Y este es un buen ejemplo de edición de Bibliófilo, edición muy cuidada. Estos son los ensayos fotolitográficos de don José Sancho Rayón, al que sus contemporáneos llamaban el culebro. El culebro porque tenía mucha habilidad para hacer cosas. Y de todas formas fue el pionero de la fotolitografía en España, una combinación de fotografía y litografía. Saben ustedes que es una de las técnicas de impresión, de grabado, en piedra litográfica. Este otro es un excelente ejemplo también de edición de Bibliófilo, La leyenda del librero asesino de Barcelona, por Miquel y Planas. Miquel y Planas heredó de su padre una imprenta y entonces pues se dedicó a experimentar la puso al servicio de su arte. Y la leyenda del librero asesino era presuntamente un librero que vendía un libro bueno a un cliente y por la noche iba a su casa, lo mataba y recuperaba el libro, dicho en pocas palabras. Bueno, esto es la joya de mi corona. Esto tiene solamente 4 hojas, pero es lo mejor que yo tengo. Es un pliego suelto gótico, ejemplar único conocido en el mundo, y además tiene muy buen pedigrí, es decir, ha pasado por las manos de muy ilustres bibliófilos, mucho más ilustres que yo, y además aquí arriba tiene la foliación manuscrita de don Hernando Colón, que era el segundo hijo de Colón, que heredó muchísimo dinero de su padre y lo dedicó a comprar libros por toda Europa. Entonces formó la famosa Biblioteca Colombina, que todavía hoy existe, pero
que ha pasado por épocas de gran abandono, ahora no, pero entonces en 1820 alguien robó de la Colombina un tomo facticio, o sea, un volumen donde estaban encuadernadas juntas 56 obritas breves, pliegos sueltos, y lo subastó en Londres, lo compró un librero, deshizo el tomo facticio, o sea, le dio encuadernación independiente. Esta es la encuadernación que tiene mi pliego, hecha en Londres hacia 1820 y tantos, y hoy día están repartidos esos 56 pliegos por bibliotecas de todo el mundo. Muy pocos de esos ejemplares están en manos privadas. Yo me considero un privilegiado por haber podido comprarlo. Lo pagué muy caro, ¿eh? Esto es un libro de la Real Biblioteca, que lo tengo yo, pero vamos, lo he comprado legítimamente. No crean que he ido a la biblioteca del Palacio Real a robarlo. Ahí dice E de estante, noveno, T de tabla, cuarta y número en blanco. Y ese es esto es un ex libris de etiqueta, ese es el escudo de los reyes de España, Carlos IV y su mujer. No dice reyes, sino príncipes, porque ya habían abdicado en Napoleón, y luego Napoleón en su hermano, el mal llamado Pepe Botella, era abstemio, como ustedes saben. Y esto es un ejemplo de superlibros, es decir, un ex libris, pero no puesto por dentro, como es lo más habitual, sino grabado, normalmente en oro, como aquí. Este es un ejemplar que procede de la biblioteca hay una V de Vicente, una P de Pedro y una S de Salvá. Vicente era el padre, Pedro el hijo, y luego ya los nietos vendieron la biblioteca, como pasa siempre. O sea, no se conoce prácticamente ningún caso en la historia de la bibliofilia de que una biblioteca haya permanecido en manos de la misma familia más de 2 generaciones. La mía, desde luego, no va a permanecer más de 2 generaciones. Este es otro superlibros, en este caso de don Joaquín Gómez de la Cortina, que era marqués, y que murió como debe morir un bibliófilo, de una caída en su biblioteca. Se subió una vez a lo más alto, en una escalera, se pegó un morrazo. Lo que pasa es que no se murió de golpe, sino que duró luego 3 meses, y esos 3 meses no creo que fueran agradables, pero murió como debe uno morir. Ha habido también algún otro bibliófilo que ha muerto aplastado por sus libros. Lo suyo, sí, osemos o no osemos. Esto es una encuadernación de un incunable que, como ven, tiene parte de madera y parte de piel. Y esto es otra encuadernación, en este caso de un manuscrito etíope. Estos son las tapas son de madera machucha, de un centímetro de grueso. Esto es una excelente encuadernación renacentista, las del Escorial son así la mayoría. Estos son 4 Bodonis. Bodoni fue un magnífico impresor de finales del 18 y principios del 19 y normalmente vendía sus producciones con encuadernaciones muy sencillas, con cubiertas provisionales para que cada uno lo encuadernara como quisiera, pero lo que más apreciamos los bibliófilos es que se conserve tal como salió de la imprenta de Bodoni. Este es curioso, esta es una encuadernación en holandesa a puntas, las puntas son estas, y ahí abajo dice Menard. Menard fue un tipo con mucha suerte. Participó en la revolución de la Comuna de París, lo pillaron, lo fusilaron, y diréis que ¿dónde está la suerte? Pues en que no le dio ninguna bala. Entonces tuvo esa inmensa suerte, se hizo el muerto, por supuesto, y luego ya por la noche salió de entre los muertos
pilló la dirección a los Pirineos y no paró hasta que no llegó a Madrid. Y aquí se estableció como encuadernador y tuvo mucho éxito y fue un encuadernador de moda y se ganó bien la vida. Y por último, esta es una encuadernación actual, pero que imita modelos renacentistas. Esto es la encuadernación de mi incunable de las obras de César. Desgraciadamente le faltan las primeras y las últimas hojas, pero ¿qué le vamos a hacer? Y nada, con esto termino. Les agradezco mucho su atención y si tienen alguna duda y es facilita y yo sé responder, pues con mucho gusto. Yo pensaba que me iban a preguntar, sí, como estamos en la Semana de la Mujer y esas cosas, que si hay bibliófilas. No se les ha ocurrido esa pregunta. No he dicho nada porque pensaba que quizá preguntarían, bueno, hay bibliófilas, las ha habido históricamente, lo que ocurre es que han sido pocas y por razones bastante evidentes, ¿no? Porque la bibliofilia requiere una cierta disponibilidad económica y luego también requiere un cierto tiempo libre y luego pues es poco práctico. Entonces yo creo que las mujeres son prácticas, normalmente han tenido menos independencia económica, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues sí, ha habido algunas, por ejemplo, Isabel la Católica, por ejemplo, doña Emilia Pardo Bazán, ha habido algunas bibliófilas y yo tengo dos amigas que lo son, pero vamos, la mayoría de los bibliófilos somos varones y ¿qué le vamos a hacer? Sí, yo quería preguntarle qué es un ex libris. Un ex libris, sí. Sí, volvemos atrás un momento. Sí, ex libris es una expresión... Es igual, lo digo. Es una expresión latina que quiere decir que ese libro, o sea, puede ser, el ex libris puede ser de etiqueta, o antiguamente también los hacían con fuego, con una, igual que se marca las reses, pues se marcaban también los libros, y puede ser con un sello de caucho o puede ser con un trocito como el mío que han visto antes, ¿no? Entonces, ex libris quiere decir en latín, este es uno de los libros de fulanito de tal. Muchas veces dice fulanito de tal et amicorum, uno de los superlibros que hemos visto, el de Gómez de la Cortina, también decía fulanito de tal et amicorum, o sea, y de sus amigos. Eso queda muy bien, muy bonito, pero normalmente es mentira. O sea, luego si quieres que te lo deje, pues te pone pegas normalmente. ¿Alguna pregunta más? Sí, dime. Paco, me ha gustado, me ha encantado tu conferencia. Gracias. No te voy a preguntar nada difícil porque es tan técnica y en esto soy un totalmente profano. Pero sí me ha llamado la atención que has puesto una relación de espaderos de Toledo. Por casualidad de casualidades, ¿no te has encontrado ninguna relación de espaderos de Albacete, un tema pues en el que se está trabajando o se está intentando buscar, que había muchos, pero de los que no se conoce nada? Ya me gustaría, pero lo siento, no conozco ninguna. Lo siento. Nada. ¿Algo más? Sí, por delante hay una pregunta. Sí. Sí. Vamos a ver si lo he entendido bien. De la trilogía que habla usted de los 3 libros más importantes, me llama la atención y me enorgullece, si he entendido bien, que uno sea español, que el Quijote esté en ese sumum de lo que es la cultura. Y otra cosa que también me llama mucho la atención es que aparezcan solo hojas sueltas de libros importantes. ¿Las rompían, las quitaban, se desencuadernaban? Bueno, habrá habido de todo. Es chocante que quede la última página de un libro muy importante. Menos mal la última página que tiene mucho más interés que otras. Sí. No, hombre, a ver, en el libro mío que les decía antes, La pasión por los libros,
una de las cosas que se estudian es la biblioclastia, o sea, la destrucción de libros, que unas veces ha sido voluntaria y otras veces accidental, o sea, por Sí, a veces incendios, es encuaderna. por robos, por guerras, etcétera, etcétera. Y dentro de la biblioclastia voluntaria, pues ha habido diversos motivos. En unos casos es por motivos económicos, en otros por motivos religiosos, por lo que se han quemado libros, etcétera, o se han censurado, es decir, se han cortado trozos o se han tachado sañudamente fragmentos, etcétera. Entonces hay mucha variedad de... Lo que hacían era normalmente para hacer cartón, porque Aldo Manuccio fue el que sustituyó la madera por el cartón, es una de las muchas innovaciones que hizo, pues el cartón normalmente lo hacían pegando hojas reutilizadas De pasta, de otros libros que estaban descabalados o lo que fuera, y entonces así han llegado a nuestros días, como ha pasado con las barajas, etcétera, etcétera. Entonces, ya digo, hay muchas situaciones posibles, razones posibles. Gracias. Hombre, también se ha dicho, aprovecho, no tengo la voz tan argentina como a mí me gustaría esta tarde, pero se ha dicho, ¿cuál es el mayor enemigo de los libros? Hay quien ha dicho las mujeres, no es cierto. Hay quien ha dicho los niños, tampoco es cierto. El fuego, tampoco. Es el agua el mayor enemigo de los libros, ¿eh? Y el agua, pues muchas veces ha destruido libros. El agua, sobre todo en forma de vapor de agua, es decir, sobre todo en forma de humedad. Eso es letal para los libros. O sea, no tengan ustedes nunca libros en un sitio que tenga humedades, nunca. Ah, es verdad, si es que no lo he dicho. Sí, me he pasado de tiempo y no lo he dicho. Bueno, un incunable, la palabra tiene que ver etimológicamente con cuna, cuna de la imprenta. Bueno, un incunable es una palabra que todo el mundo conoce, pero el concepto realmente mucha gente no lo tiene. Dicho en pocas palabras, un incunable es un impreso del siglo XV. O sea, desde que los primeros intentos de Gutenberg hacia 1452 hasta el 31 de diciembre del año 1500. Eso sería exactamente. Es que hay mucha gente que dice, sí, hombre, un incunable, pues un libro de antes de la imprenta, dice, o sea, una barbaridad, ¿no? O un gitano, y no es por gitanofobia, me dijo una vez, porque ha de saber usted que los incunables son los libros encuadernados en pergamino. Ah, pues no lo sabía, ¿no? O sea, que hay mucha confusión en torno a esto, pero vamos, incunable es el libro impreso, si es manuscrito no es incunable, puede ser de la misma época. O sea, ahí, desde que se inventa la imprenta, conviven los manuscritos y los impresos, pero para ser incunable tiene que ser impreso. Yo creo que ya nos tenemos que ir porque si no, no nos va a dar tiempo a... Gracias. Francisco, Carmen le va a hacer entrega del logo de Alués, que es un árbol. Muchísimas gracias.